temas importantes en producción es tener claridad sobre qué tipo de productos tenemos o qué tipo de categorías con respecto a frecuencia o volumen versus volatilidad podemos ir teniendo en cada uno de nuestros tipos de productos, productos que son hechos para justamente tener inventario, productos que son justamente para tener contraórdenes de compra o tener una producción contra órdenes de compra o contra pronóstico. Es decir, quién define qué hacer en cuánto se produce. Cuánto se produce, tener claro también cuál es el punto que desencadena todo, es decir, qué tengo de inventario, qué no tengo de inventario, qué tengo ya producido, qué no tengo producido y qué es lo que desencadena todo. En este caso, por ejemplo, qué pasa de un proceso de push a pull, como lo es justamente el punto que le llama el punto de desacoplamiento del pedido del cliente. También es importante esto. Y por supuesto, los MRPs trabajan de acuerdo a demandas dependientes, demandas independientes, en donde la demanda dependiente trabaja mucho con respecto a los productos, servicios que requieren los módulos subcomponentes, y la demanda independiente son estos productos terminados de los que estamos hablando. El MRP trabaja un poco de acuerdo a lo que hemos ido trabajando con respecto a un inventario proyectado, porque tiene una demanda. Acá tenemos una política, pero acá tiene un requisito neto versus lo que necesitamos, en este caso, o el inventario proyectado que tenemos, me da un requisito bruto de toda la cantidad que necesito. Luego también está la parte con respecto a la revisión de pronóstico, la revisión del suministro, perdón. Se encuentra también todo lo que tiene que ver con el plan de distribución. Por ejemplo, miren esta distribución. Son distribuciones que yo requiero demasiado inventario, demasiado producto en algún momento. No es, o sea, hay picos muy claves en donde yo necesito una cantidad muy grande de camiones, muy grande de operación, de que mi operación pueda ser muy flexible, y en muchos casos no puedo llegar. O sí puedo llegar, pero ¿a qué costo? Entonces, la pregunta es, ¿puedes llegar? Sí, pero me cuesta tanto. Ok, se puede, por supuesto. En algunos casos sí se puede. En otros casos, no, necesito alquilar bodega externa. Ok, necesito contratar personal adicional. Ok, contrata. Pero todo eso es parte de mi capacidad y mi restricción. Y luego esto como se junta con respecto a qué necesito de inversión, o qué necesito de flujo de efectivo, o qué necesito de capital de trabajo, se vuelve parte de justamente parte de lo que yo necesito para justamente el proceso de justamente cumplir con ese plan de demanda. Yo recuerdo, y yo trabajé en un retail muy importante aquí en el Ecuador. Ellos venden producto tecnología, venden producto, venden producto de tecnología, venden producto de hogar, venden productos ferreterías, venden productos automotrices. Y cuando es el Black Friday, compiten mucho con el tema de televisores, el tema de todo lo que tiene que ver electrodomésticos. Los electrodomésticos se mueven muchísimo en esas épocas. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo estaba en la parte de planificación y me tocaba hacer los pedidos, la distribución a las tiendas. Los comprábamos cuánto necesitábamos localmente y luego cuál era la distribución a las tiendas. Y ese era el trabajo. Teníamos un equipo para poder hacer eso, un sistema, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaba? Primero había que decidir cuáles eran los productos. No había procesos, yo no tenía procesos SP en ese momento. Tenías que saber cuáles eran los productos. Para esa época, parte de la bodega, el centro de distribución, no podía hacer tomas físicas de inventarios. Tenías que hacer todas las tomas físicas previamente y todas las tomas físicas después. Durante ese periodo de tiempo, que eran como 2 o 3 semanas, no podías hacer nada de eso. Luego tenías jornadas extendidas. Luego todo recursos humanos comenzaba a contratar a más personal para ese periodo de tiempo, pero no los llevaba ese periodo, en esa fecha, como que, mira, anda, sino un mes antes ya los tenía listos para que puedan iniciar, para que durante el pico puedan ser ya un personal operativo aceptable, que pueda hacer ciertas cosas de manera autónoma. ¿Ok? Entonces te preparaban en todo eso. Y luego nosotros teníamos claro que en ese periodo no podías tener vacaciones. No puedes tener vacaciones. Teníamos claridad de cuáles eran, no teníamos los precios, porque no nos daban los precios, pero teníamos claridad de cuáles eran las promociones y a qué tipo de productos les va a hacer más foco. Porque todos los meses, cuando hacías ese tipo de temas, sacabas un flyer en el periódico
sacabas promociones, en redes sociales creo que no lo hacen, pero sacabas un flyer en el periódico, y el flyer en el periódico, aquí tengo una carpeta, el flyer en el periódico, ustedes ven el loguito aquí, ¿verdad? Imagínense que de ese tamaño era lo más importante que se vendía, y de ahí el resto era complementario. Entonces, eso que era lo que más se vendía, más otras cositas más por ahí, teníamos que hacerle fuerza, más, o sea, tendríamos que tenerle una atención mucho más fuerte. Y durante todo el mes era una planificación de lo más clave eran los fines de semana. Entonces, por ejemplo, miren este caso. Este es un fin de semana, creo que es un fin de semana. Este parece que es, este no parece que es un fin de semana, pero si se dan cuenta, el 2, el 9, el 28, el 29 parece que es viernes, parece que es por ahí un fin de semana, y todos los meses anteriores o sea, aquí ahí están como que señalados cuáles son los fines de semana. Ah, no, 2012, 2023, 2013, perdón, y aquí hay algunos casos en donde son los fines de semana, y para nosotros los fines de semana eran los puntos más relevantes y más importantes de toda la venta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscábamos? Nosotros el lunes ¿será que aguantó el inventario? Eso era lo primero. El lunes, tú ibas el domingo, yo el domingo me daba una vuelta por los almacenes, por algún almacén. Me iba a alguno y veía cómo estábamos. Y yo veía, uy, ya no hay ese producto. Le tomaba foto, veamos este producto, ¿qué pasó? Era parte de mí, de mi gestión, y había también indicadores y todo lo demás, pero eso te ayudaba muchísimo porque era visualmente. Y lo que pasaba era, en ese caso, tú hacías pedidos. El lunes tú decías, tienes que ver cómo lo llenas, tenemos que ver qué hacemos para poder tener la cantidad suficiente de inventario, y en algunos casos te quedabas sin producto. Era fijo que te quedabas sin producto y tenías que ver de dónde o redistribuías o de dónde atendías tu producto, y durante ese periodo tenías que lanzar órdenes para poder identificar a qué puntos los enviabas con una forma mucho más prolija y por supuesto mucho más rápida. Había lugares en donde tenías que darle prioridad. ¿Y qué es lo que sucedía? Que los fines de semana es donde tenías que buscar tener el inventario adecuado. El fin de semana era, se podría decir, tu venta más grande. Entonces, durante todo el periodo, ellos tenían la oportunidad de recibirte algunas tiendas, algunos lugares, 3 veces. Entonces, le enviábamos producto durante esas 3 veces, y la primera era para reponer, la segunda era para reponer y ver si había faltado algo, y el tercero era un pedido que cubría, en teoría, el día sábado. El día sábado, el día domingo, el día viernes. Y si te quedabas sin producto durante esos días anteriores, el día sábado, el pedido que era el día que era para el día viernes o para el día sábado, tenía que ser muy grande. Pero no podía ser tan grande. Imagínate lavadoras. No podía ser. Tenías que ir despachando poco a poco. No podía ser. Imagínate una lavadora. No tienes espacio donde almacenar. Tenías que ver dónde almacenabas y cómo lo tenías almacenado, porque luego no se vendía eso. Tenías que devolverlo, tenías que ver cómo lo manejabas. Entonces, era todo un riesgo, y la distribución, una parte es el inventario, ¿sí? Pero otra parte es que puedas distribuir. Y en un momento, lo que llegó a pasar es que el gerente de logística, no teníamos proceso SOP por si acaso. El gerente de logística quería reunirse con nosotros. Mira, estás haciendo pedidos, pero estás haciendo 3 pedidos, porque estábamos haciendo 4 pedidos durante la semana, porque estábamos como que revisando y corrigiendo algunas cosas. Podemos hacer 3 pedidos para bajarlo a 1, y yo puedo hacer los oleajes de picking y puedan ser de forma más eficiente. Lo podíamos hacer, pero igual en algún momento había que corregir para ciertos lugares, y era una apuesta de ponerse de acuerdo con respecto a ese tema. Él había hecho lo imposible para poder ampliar su capacidad, pero nosotros teníamos que también hacer una parte imposible para poder ampliar la revisión y poder hacer todos los pedidos. Entonces, era complejo. Normalmente en estos periodos de tiempo es donde las empresas se estresan más con respecto a la capacidad que tienen de poder asegurar una disponibilidad, un servicio, una gestión. Es los momentos como más complejos en donde hay que buscar tener una celeridad
por supuesto, en este caso, los líderes que no somos nosotros y las personas que están con nosotros o las personas a las que nosotros acompañamos, tienen que estar justamente viendo dónde están las falencias. Aunque no tengamos procesos SIOP, la parte de logística te marca mucho la definición de qué puedes abastecer y qué no puedes abastecer. Y en ese caso es clave justamente tener este tipo de conversaciones durante ese periodo, previo, durante y luego también, ¿no? Aunque no sea exactamente parte del proceso SIOP, es un input que te va dando. Por ejemplo, ¿cuánto necesitas los fines de semana? Parte clave si es que tienes un tema de demanda. O cuánto tienes con respecto a diferentes días del año. Por ejemplo, mira el Cyber Monday versus otro tipo de productos, el Thanksgiving, que en este caso más en Estados Unidos, pero, o por ejemplo el Black Friday. ¿Cómo se maneja? ¿En qué horarios? Esto a nivel de días, por ejemplo, a nivel de horarios. Esto puede ser, por ejemplo, ventas online con respecto a última milla. Cuando se abrió este tema de última milla en las diferentes empresas, tenías este tipo de comportamientos que tenías durante el día, no tenías tanto pedido, pero durante un lugar de la noche tenías una gran cantidad de pedidos, tienes que atenderlos para el día siguiente. Entonces, toda tu operación cambió para poder atender este tipo de temas. Y luego las capacidades, aquí tengo un ejemplo bien claro, por ejemplo, aquí no tuve la capacidad para poder atender algo durante ese periodo, y me quiero ir para acá, que es básicamente, yo puedo tener la capacidad para poder hacerlo, para poder hacer algo a nivel negocio, pero tengo que ver si tengo la capacidad para hacerlo a nivel proceso. Pero ese proceso tengo que verlo si puedo hacer a nivel de operación. Y esa operación tengo que verla si puedo hacerlo a nivel de recursos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No siempre voy a tener la capacidad, aunque yo diga, ok, tienes una promoción, perfecto, revísalo. No puede ser que diga, sí, no hay ningún problema, si no preguntas a la parte, nosotros como líderes del proceso SOP, normalmente nos llevamos esa tarea y vamos a planta, vamos a producción, preguntamos, mira, esto me están pidiendo, esto es lo que está pasando. En algún caso de alguna persona que trabaja por acá con nosotros, nos contaba que le dijeron, mira, queremos hacer este producto, queremos sacarlo, queremos hacer una promoción. Esa promoción no era muy relevante, o sea, no era muy fuerte con respecto al producto, o sea, con respecto a lo que se vendía. Tampoco era tan fuerte con respecto a todo el impacto del negocio, pero tenía un componente que no había tanta capacidad para poder hacerlo. Justamente la capacidad del recurso. Y lo que pasó fue que no se pudo entregar tanto. Tuvieron ellos que no quedar tan bien en ese sentido, y al final del día, porque no revisamos la capacidad del recurso. Puede ser que tengamos la capacidad a nivel de unidad de negocio, a proceso, a operación, pero no a nivel de recurso. ¿Qué es el recurso? El código. ¿Qué es el recurso? La máquina. ¿Qué es el recurso? El turno. ¿Qué es el recurso? La persona. ¿Qué es el recurso? La capacidad que yo pueda tener para operar algo. El recurso es lo más específico que podamos hablar con respecto a un proceso. Quiere decir que nosotros tenemos que poder lograr hacer una correcta explosión de materiales, una correcta revisión de mis capacidades y una correcta revisión a todos los niveles. ¿Okay? A todos los niveles. Y esto es cómo calculamos normalmente la restricción. Estamos hablando de normalmente los ingresos previstos menos las salidas. Por ejemplo, yo tengo un ingreso previsto de 12.000, está en mi inventario disponible, tengo una capacidad libre, por ejemplo, tengo una flexibilidad en la capacidad de manufactura del proveedor, tengo tránsitos previstos. Entonces, todo esto yo tengo que ir consultando. O sea, no es como que voy y digo, mira, me están pidiendo 10, tienen ventas confirmadas de 5, necesitan 15. ¿Cuánto tienes ahorita? 2. ¿Cuánto es el tránsito? 6. Ah, solo puedo 8. O sea, no es solamente eso, pero puedo ampliar capacidad, tengo capacidad libre y puedo producir esto. Tengo el producto, sí puedo. ¿Cuánto? 2. Ok, el proveedor puede manufacturar, el proveedor puede entregarme. Sí, ¿cuánto? Y en muchos casos, lo más difícil de poder tener claridad sobre la restricción, aquí no, ojo con esto, o sea, aquí no es decir, oye, ¿cuál es la cantidad que vas a comprar? El, el, el área de abastecimiento, el área de producción, el planificador de abastecimiento, su trabajo cambia de decidir cuánto comprar
a indicar cuál es la restricción. Si vemos la gran diferencia, cuánto comprar, cuánto se va a producir, cuánto se va a comprar. Eso es lo que el planificador está haciendo actualmente. ¿Sí o no? Acá la diferencia es cuánto va a ser la restricción. Es una diferencia enorme. O sea, no es una diferencia menor, es una diferencia enorme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando decides identificar, cuando decides decir cuánto es mi restricción, no es un término simplemente, ok, esto es lo que es. No, es un término que tienes que tratar de ir identificando con tu proveedor. Tienes que consultar efectivamente con, por ejemplo, yo consultaba con el área de compras. Oye, mira, quieren hacer esto. Puedes preguntarle si el proveedor tiene la capacidad de poder entregarnos. Mira, quieren vender esto adicional. Puedes preguntarle, por ejemplo, nosotros nos pedíamos producto de China, de Panamá, de Estados Unidos, sí, de esos tres lugares principalmente, por ejemplo, para un proveedor. De Brasil también. Entonces, cuando teníamos una venta adicional, lo que normalmente hacíamos era preguntarle al proveedor, oye, proveedor, ¿dónde tienes capacidad para poder entregarme esto en tantos días? ¿De dónde tienes? Tengo aquí, tengo acá, no te puedo entregar aquí, te puedo entregar acá, esto cuesta. Y era preguntar y consultar. ¿Por qué? La capacidad libre, la flexibilidad de la capacidad del proveedor, la disponibilidad del proveedor para poder saber si llegamos o no llegamos. ¿Llegamos este mes o no llegamos? No, tal vez el otro. Pero cierras un poquito el gap. ¿A qué costo? A este costo. Y eso va generando una situación de más precisión con respecto a la restricción. Una cosa que yo he visto siempre con respecto a la restricción, y ya con esto termino con el tema de restricción, es que normalmente la restricción la calculan normalmente los planificadores en función a cuánto tienen versus cuál es el tránsito. O sea, cuánto tengo el tránsito, cuánto tengo inventarios, cuánto me están pidiendo. Hago el cálculo y listo, esto es. Pero en muchos casos, cuando la restricción es grave, es muy crítica, si hay que hacer, oye, compras, oye, producción, ¿puedes hacer algún cambio aquí? Podemos hacer algo. ¿Qué puedes hacer? Mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y lo vas manejando. De esa manera para poder tener una restricción diferente y vas cambiando justamente restricciones. Porque a veces tiene que ver con, oye, pero estoy produciendo esto que sí tengo. ¿Por qué no produces otra cosa? No, es que necesito para tener stock de seguridad. Sí, pero es un stock de seguridad por cualquier cosa. Acá es una venta que en teoría vas a perder. Tienes una situación ahí que puedes trabajar, ¿no? Durante el periodo de análisis, incluye materia prima, material de empaque, y también incluye, por ejemplo, el proveedor 3PL, que si es un tema de importación, y la materia prima material. ¿Y cómo calculamos la restricción? Esto no tiene que ser solamente el mes, pueden ser los diferentes meses. El mes 1, cuál es el mes 1 la restricción, y eso lo podemos ver a corto plazo y también, por supuesto, a largo plazo. Cuánto es la restricción de cada uno de los periodos. Lo que vimos un poquito en el Excel. ¿Ok?